La siguiente plática está titulada Evaluación del efecto termomecánico de diferentes procesos de corte en aceros estructurales de bajo carbono. Está a cargo de Diego Sánchez García, César Jair Juárez Castellanos, Raúl Dalí Cruz Morales, Gonzalo Edaín López Mera y Jaime Hinojosa Torres. Hola, buenos días. Mi nombre es Jair Juárez. Soy estudiante de la carrera AIME de noveno semestre. Les voy a presentar un trabajo colaborativo que realizamos en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, en el IME 2 de Tecnología de Materiales. Este trabajo tiene como nombre Evaluación del efecto termomecánico de diferentes procesos de corte en aceros estructurales con bajo contenido de carbón. Em, Este trabajo consiste en mostrar los resultados obtenidos de procesos metalográficos y de dureza Vickers, que se le ha hecho a probetas de acero en bajo carbono, en donde se le hicieron diferentes tipos de cortes para realizar este estudio. Este trabajo está hecho por el maestro en ingeniería Diego Sánchez García, su servidor César Giero Juárez Castellanos, doctor Raúl Dalí Cruz Morales, doctor Jaime Hinojosa Torres y el ingeniero González Eidán López Mera. Em, el acero sin duda es uno de los materiales más utilizados en la ingeniería civil y en diferentes procesos de manufactura. Esto se debe a su relativo costo bajo, su versatilidad y la resistencia. Lo podemos ver en muchas partes, como lo son en automóviles, estructuras, puentes, rascacielos y en la mayoría de procesos de herrería. Muchas veces el acero necesita ser cortado en formas y tamaños específicos, lo que en el campo generalmente se utilizan máquinas que faciliten este trabajo y sea rápido como lo es comúnmente el esmeril. Esta es una máquina que es la más utilizada en estos procesos de construcción y de herrería, ya que es fácil de transportar y el tamaño ayuda demasiado. Generalmente no se le presta suficiente atención a cómo el proceso de corte afecta las propiedades del material. ¿Por qué es importante? Bueno, los materiales son sensibles a ciclos térmicos. El calor del corte puede alterar la microestructura del acero. Estos cambios pueden aumentar o disminuir las propiedades mecánicas, llevando a fallas prematuras y catastróficas en la estructura final. Tenemos un problema oculto en el corte. Este gran problema es que muchas veces hacemos los cortes sin considerar que el acero, al ser sometido a procesos térmicos, puede cambiar la microestructura y con ellos cambian sus propiedades mecánicas. Cuando hablamos de que el acero cambia de su microestructura, nos referimos a que al ser sometidos a este tratamiento térmico o una alta temperatura, los granos del acero cambian de tamaño. Esto puede hacer que sean más grandes o más pequeños. Tenemos dos objetivos. El primero es analizar y comparar el efecto termomecánico de cuatro procesos de corte sobre un acero de bajo carbono. Aquí queremos más que nada analizar y cuantificar el efecto termomecánico que adquiere el acero al bajo carbono, realizando cortes con menos densidad de energía, que podríamos llamarlos los más fríos, que en este caso son la sierra cinta y la cortadora metalográfica, que esta misma cuenta con refrigerante. De ahí tenemos el corte con alta energía por fricción, que es el esmeril. Y por último tenemos el de muy alta densidad de energía, que es el láser. Como segundo objetivo tenemos evaluar los cambios en la microestructura y la dureza para predecir posibles fallas en las estructuras. Aquí tenemos las herramientas para este proceso de corte. La primera es ay, permítame tantito. La Sierra cinta. Este es un método mecánico que corta el material y genera muy poco calor. Tenemos la cortadora metalográfica, que utiliza un disco abrasivo, pero se inunda constantemente con un fluido refrigerante. Su función es eliminar por completo el calor generado por esta fricción y es un método ideal para el laboratorio. Tenemos el esmeril, que este también lleva un disco abrasivo que gira altas revoluciones, pero este genera una significativa cantidad de calor por esta fricción y este no cuenta con refrigeración. Y por último tenemos el corte láser.
Esta es una luz de alta potencia. En este caso era de 6000 kilowatts que derrite y vaporiza el metal. Este es un proceso extremadamente rápido y preciso. Ahora vamos con el análisis realizado. Tenemos dos, la microscopía metalográfica, que esta sirve para observar la estructura del metal, las fases y el tamaño del grano. Tenemos la dureza Vickers HV2, que sirve para medir la resistencia del material en el borde y en el núcleo. Del lado derecho tenemos un diagrama de flujo, donde comenzamos en el procedimiento experimental. De ahí nos vamos a una selección de proceso de corte. Aquí tenemos varias opciones, que es la sierra cinta, la cortadora metalográfica, el esmeril y el corte láser. Todas estas van a un mismo punto, que es el encapsulamiento de los cortes. Aquí lo que hicimos fue los pedazos de acero que cortamos, los encapsulamos en baquelita, que esta es un polímero con alta resistencia térmica. Una vez que ya los tenemos encapsulados, hicimos las pruebas metalográficas, que estas consisten en hacer un desbaste de este acero con diferentes tipos de lijas. Después de hacer este desbaste, le vamos a hacer un pulido hasta llegar a un aspecto espejo del acero. Una vez que ya tenga este aspecto, le vamos a hacer un ataque químico que consiste en rociarle nital, el 5%, y nos damos cuenta que el acero ya sufrió este ataque químico porque toma un color verdoso, pero muy opaco. Una vez que ya tenemos la pieza atacada, hacemos la microscopía óptica, que esta consiste en hacer el estudio en el microscopio y tomar evidencia con fotos. De ahí vamos a la dureza Vickers, que esta utilizamos un microdurómetro para medir esta dureza. Este equipo presiona la superficie del acero con una punta de diamante y es con una fuerza controlada. Y de ahí tenemos la obtención de datos. Ahora vamos con los resultados. Como primero tenemos los resultados de cortes de baja energía. Tenemos la sierra cinta y el corte metalográfico. Mostraron ser los métodos menos invasivos. La microestructura del núcleo ferrita más perlita se mantuvo casi sin alteraciones hasta el borde del corte. No se generó calor suficiente para provocar cambios significativos en el material y estos métodos preservan las propiedades originales del acero. Aquí tenemos fotos de, de, de estos ataques que se le hizo y como podemos ver, este es el corte con sierra cinta. Toda esta parte es la ferrita. La ferrita son los granos más claros y estos son más blandos. Aquí sí sufrió un pequeño cambio en el borde del corte. En el núcleo relativamente no tuvo un cambio. Y tenemos también fotos de la cortadora metalográfica. Aquí no tuvo un cambio significativo, nada más en el borde del corte también tuvo un pequeño cambio. Y estos puntos negros son los granos, bueno, estos granos se llaman perlita. Estos son los granos más oscuros y son más duros. Ahora vamos con los resultados de corte con esmeril, que es calor por fricción. El corte con esmeril sí mostró cambios. ¿Qué se observó? Que el crecimiento de grano y descarburización en el borde debido al calor por fricción, modificación en la morfología de la perlita, que son los granos más finos, y estos cambios microestructurales provocaron un ligero aumento en la dureza superficial. Como podemos ver aquí, tenemos los granos de perlita, están mucho más pequeños. Esto nos quiere decir que aumentó la dureza. Y esto ocurrió más que nada en el borde del corte. Ahora tenemos los resultados con corte láser. Este es de la alta densidad de energía. El láser tuvo el efecto más drástico sobre el material. Se creó una zona afectada por el calor, que es esta zona. Se formó martensita
una fase extremadamente dura y frágil, inusual en este tipo de acero. Cuando decimos este tipo de acero, es que es con bajo contenido de carbón. Y, y esta fase que se creó la martensita se debe a que el acero se le hizo un tratamiento térmico, pero con una muy alta temperatura, y su enfriamiento fue con una velocidad crítica, fue demasiado rápido. Ahí es donde se crea la martensita y es raro en este tipo de aceros en bajo carbono. El núcleo del material también mostró un crecimiento de grano, lo cual reduce su resistencia. Como podemos ver en esta imagen, en el núcleo aumentó el tamaño de la ferrita y de la perlita. Ahora vamos con la comparativa de dureza Vickers. Realizamos una tabla donde capturamos estos resultados de la dureza Vickers. Como podemos ver en los dos primeros, que es la sierra cinta y la cortadora metalográfica, no se tuvo un cambio significativo en el borde, tuvieron la misma dureza. Y en el núcleo está un poco más blando, donde sí se tuvo un aumento, pero no fue, bueno, fue más moderado, fue en el esmeril, que en el borde tenemos 155 y en el núcleo 148. En el borde aumentó la dureza y también en el núcleo. Esto en la capa superficial fue donde aumentó más. Y en el corte láser es donde se provocó el mayor aumento de dureza en el borde, haciéndolo mucho más duro y frágil que el resto del material. Como podemos ver en la superficie del borde, el corte se subió demasiado la dureza, subió a 180, pero en el núcleo está más baja todavía que de la sierra cinta y la cortadora metalográfica. Tenemos tres conclusiones. La primera es que los procesos de corte son comunes para la fabricación de estructuras de acero. Su uso o su aplicación tienen un impacto directo y medible en las propiedades del acero. La segunda es que los métodos de alta densidad de energía láser crean zonas duras y frágiles, la martensita, en el borde del corte. Esto es un riesgo potencial para las uniones soldadas o mecánicas, ya que puede ser un punto de inicio de una fractura. Como nota de esta conclusión, podemos decir que esto solamente sucede en aceros con bajo contenido de carbón, sin que haya elementos salientes que retengan la condición de temple. La conclusión 3 es que los métodos de baja energía, que fue la sierra cinta y la cortadora metalográfica, son los que impactan en menor medida la integridad del material, pero su aplicación en campo es menos viable y menos efectiva. Como recomendación, es crucial seleccionar el método de corte adecuado considerando el balance entre eficiencia y seguridad estructural. Agradecemos el apoyo brindado por la Cátedra de Investigación CI 2446 y al Laboratorio de Tecnología de Materiales de la FES Cuautitlán de la UNAM. Esto sería todo. Muchas gracias por su atención y estaremos pendientes si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, César. Muy amable por la presentación. Te leo una pregunta, si nos haces favor de contestarla, por favor. ¿Qué relación existe entre las condiciones térmicas generadas durante el corte y las propiedades mecánicas finales de acero estructural de bajo carbono? Hola, hola, voy a intervenir, yo soy parte también del trabajo y yo les puedo contestar la pregunta. Gracias, Eh, adelante. sí, entonces, bueno, en sí todo el estudio se centró en eso, ¿no? Es evaluar el efecto que va a producir, pues, ya sea la incidencia de la herramienta debido al calor por fricción y cómo va a afectar la microestructura, ¿no? Entonces, en términos generales, pues se llegaría a pensar de que si se eleva demasiado la temperatura, pues va a haber un cambio microestructural que nos va a generar
alguna afección, ¿no? Y esto, pues, se evaluó con los diferentes procesos de corte. Y, por ejemplo, en el corte láser, pues que la entrada de densidad de energía es tan alta, pues sí logró una transformación martensítica, ¿no? Entonces, normalmente en los libros, en todos los libros de texto te dicen que el acero bajo carbono no se templa. Sin embargo, se da una estructura de temple y el problema aquí es que no retiene esa estructura de temple, ¿no? En operaciones subsecuentes, pues puede afectar ahí las propiedades del acero y llevar a una falla, prematura, ¿no? Entonces, la intención general del estudio, pues era determinar esto y evaluar, ¿verdad? Esos procesos, por ejemplo, que lo vemos comúnmente en la calle, que cualquiera agarra ahí a esmedilazos el metal y no nos ponemos a pensar en qué efectos va a tener, ¿no? Y subsecuentemente, cuando ensamblemos una estructura, cómo va a comportarse esto y pueda causar una falla catastrófica. No sé si respondí la pregunta. Sí, muchas gracias. Y justo, ¿no? Creo que nos dejas pensando a varios, como bien mencionas al final, muchas veces se trabaja, este, pues no sé si a lo mejor sin este conocimiento, ¿no? De estos cambios o las propiedades que tienen estos metales y el efecto que puede tener al utilizar estas herramientas, ¿no? Sin todo este conocimiento. Y bueno, pues sí, muchas gracias, Diego, César, por su participación. Igualmente les haremos llegar la constancia de agradecimiento por su participación con esta charla. Si igualmente hubiera alguna duda o preguntita más adelante respecto a su tema, igual les agradeceríamos si fueran tan amables de contestarla. Muchas Claro que sí. gracias y también Muchas gracias. felicitaciones. Gracias.